Hola, hoy revisaremos apendicitis aguda, la cual está en contexto de la patología abdominal. En primer lugar, debemos reconocer a la apendicitis aguda como una causa frecuente de consulta por dolor abdominal y en específico abdomen agudo en los servicios de urgencia de nuestro país, como muestra la tabla. ¿Pero qué entendemos por apendicitis? Esta corresponde a una obstrucción del lumen del apéndice vermiforme o apéndice secal, que desencadena distensión, inflamación, incluso necrosis y perforación. Si bien no son objetivos reconocer las causas de esta obstrucción, sí podemos mencionar que difieren según la edad. En población pediátrica predomina la hiperplasia linfoide, en adultos predominan los fecalitos y también muy infrecuentemente puede ser por tumores, por ejemplo, como el tumor carcinoide. Lo importante es que la apendicitis aguda es una urgencia quirúrgica frecuente y por lo tanto es una causa de abdomen agudo y de hecho se presenta como la primera causa de abdomen agudo quirúrgico en múltiples estudios, probablemente la mayoría. Muy levemente más frecuente en el sexo masculino, especialmente en el grupo etario más afectado, que es entre los 20 y los 40 años, que es el grupo en donde más frecuentemente se presenta apendicitis aguda. Sin embargo, debemos reconocer que esta es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad y por lo tanto, la edad a priori o por sí sola no debería ser un factor que la excluya. Dentro de la clínica tenemos un dolor abdominal agudo, que es de naturaleza inicialmente visceral, mal localizado, que es mayor en el epigastrio o en la zona periumbilical, que tiene una intensidad creciente, que no mejora con evacuaciones, tampoco con el reposo y que empeora con el movimiento. Luego de algunas horas, el dolor migra característicamente a la fosa ilíaca derecha, en un patrón migratorio que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la apendicitis aguda. Sin embargo, hay que también mencionar que no todos los pacientes van a ser estos casos típicos, habiendo presentaciones con menor dolor, con localización difusa, o apéndices retrosecales que se ubican en una ubicación más alta y que tienen dolor en el flanco derecho, o en pacientes adultos mayores cuyo cuadro de abdomen agudo es algo más larvado. Además del dolor, se desencadena un proceso inflamatorio, que puede ser local o sistémico, que traduce en un síndrome febril, en compromiso del estado general, ¿cierto? Y que tiene también una traducción en los exámenes de laboratorio. Acompañando también, existe anorexia y náusea y vómitos en bastante proporción de los casos, incluso 50-80%. Y también debemos reconocer que los vómitos van a otorgar susceptibilidad al paciente para deshidratarse. Finalmente, las alteraciones del tránsito intestinal, ya sea constipación o diarrea, son menos frecuentes, pueden estar presentes hasta en el 20% de los pacientes. Por lo tanto, debemos reconocer que la presentación típica es por el dolor, ¿cierto?, con el patrón migratorio asociado a un síndrome febril, con náusea y vómitos, pero también existe una presentación atípica, ya sea por divergencia en estas características del dolor o por otras presentaciones atípicas, por ejemplo, que se presente con síntomas urinarios bajos. ¿Ya? Y eso se produce porque el apéndice, al estar cercano a la vejiga o los uréteres, puede como extender este proceso inflamatorio. Y también existen presentaciones más avanzadas, que nos referimos a esto especialmente cuando el apéndice se perfora o cuando tiene contacto con el peritoneo parietal, desencadenando una peritonitis aguda, ya sea localizada o difusa. En el examen físico, el paciente puede encontrarse febril, taquicárdico, con respiración costal. Además, se posiciona de una forma antiálgica. En el caso de esta patología, la posición que más tiende a reducir el dolor, por lo general es el decúbito supino o lateral, pero con caderas y rodillas flexionadas, evitando los movimientos, ya que dijimos que el dolor empeoraba con el movimiento. Dentro del examen abdominal se puede encontrar un abdomen levemente distendido, con poca movilidad respiratoria, con dolor y resistencia muscular a la percusión y palpación, principalmente localizado en el cuadrante inferior derecho, pero también se puede hacer difuso o generalizar a todo el abdomen. Ocasionalmente, pero en general es infrecuente, se puede palpar una masa dolorosa en caso de que se forme un absceso a nivel del apéndice, entre otras complicaciones. Además, se describen signos de irritación peritoneal presentes, ya sean locales o generalizados. También existe un amplio detalle en la literatura respecto a signos de apendicitis aguda, pero que se revisarán más adelante. También debemos considerar que los pacientes se pueden presentar de una forma más grave, ¿cierto? Con peritonitis difusa, con inestabilidad cardiovascular o hemodinámica e incluso signos de shock.
ya para tener en consideración. El diagnóstico será eminentemente clínico cuando se presente un paciente con la presentación más típica, y por lo tanto en ese caso los exámenes serán solo confirmatorios, pero ante los casos atípicos lo más probable es que se requieran imágenes y laboratorio para inducir y confirmar el diagnóstico. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico en general es eminentemente clínico, y el laboratorio e imágenes confirman y además nos sirven para ver complicaciones y todo lo que sea necesario para la cirugía. Como se mencionó, en el laboratorio se evidencia un proceso inflamatorio, lo que es característico con una leucocitosis con desviación izquierda. Y en las imágenes existen distintos hallazgos que se pueden describir, que no son objetivos de esta presentación, y probablemente la imagen con mejor rendimiento en esta patología sea la tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste. ¿Y qué conclusiones nos dice la evidencia? En primer lugar, reconocemos que es un cuadro que tiene una mayor incidencia en pacientes jóvenes menores a 60 años. Sin embargo, puede alcanzar hasta el 5% en mayores de 60 años. Por lo tanto, la edad no es un factor que por sí solo deba excluir esta patología. En segundo lugar, nos recomiendan que debemos considerar la apendicitis aguda en todo paciente que tenga dolor abdominal, principalmente porque no toda la clínica va a ser típica y también porque es un cuadro muy frecuente. Existen algunos signos en apendicitis aguda que son bastante reconocidos. Podría ser el caso del signo de Blumberg, que es un signo de irritación peritoneal, que es positivo cuando se desencadena dolor, luego soltar súbitamente una compresión que estaba siendo realizada con la mano examinadora en algún punto del abdomen del paciente. Pero también existen otras definiciones para este signo, según otros autores, como por ejemplo el Argente, que dice que es solo signo de Blumberg cuando se realiza esta maniobra en el punto de McBurney, y en cualquier otro sitio sería signo de Gunea de Musi. Independiente de la definición, probablemente en la clínica la más frecuente es la primera, descompresión que genera dolor en algún punto del abdomen del paciente. Pero debemos saber que en contexto de apendicitis aguda se debe buscar este signo dirigidamente a nivel del punto de McBurney. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de McBurney? Si nosotros trazamos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo y la dividimos en 3/3, el punto de McBurney corresponde a la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, como muestra la imagen. Ahí es donde debemos buscar dirigidamente este signo de Blumberg, pero también reconocer que en la clínica un signo de Blumberg puede realizarse en otros lados y aún así en contexto de apendicitis aguda traducirnos información relevante, como por ejemplo que se esté desarrollando un proceso de peritonitis secundario a la apendicitis. Otro signo importante en apendicitis aguda es el signo de Robson, que corresponde a la presencia de dolor desencadenado en la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho cuando se realiza una presión y descompresión rápida en la fosa ilíaca izquierda. Es decir, es un signo de Blumberg, pero realizado en un punto simétrico o en espejo al punto de McBurney que revisamos. Otros signos en apendicitis aguda podría ser el signo del psoas, el cual se utiliza como apoyo diagnóstico. La maniobra se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo y el examinador realiza una hiperextensión de la cadera derecha, y si se genera dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, se considera como una maniobra positiva. En cambio, el signo del obturador, para realizar esta maniobra necesitamos que el paciente esté en decúbito dorsal. El dolor aparece cuando el paciente, en esta posición, tiene una rotación interna de su cadera derecha, al mismo tiempo que se encuentra flectada en 90 grados. Pero la verdad es que su presencia o ausencia estadísticamente no ha sido demostrado que aumenta o disminuya la probabilidad de diagnosticar apendicitis. Otros signos podría ser el signo de Dunphy, que corresponde a un dolor en la fosa ilíaca derecha provocado por una tos voluntaria, es decir, que se le pide al paciente que tosa. Y finalmente la maniobra de Hausmann, que corresponde a que en decúbito dorsal se presione la fosa ilíaca derecha del paciente en el punto de McBurney y se eleve el miembro inferior derecho extendido, lo que debería aumentar el dolor. Solo con un objetivo didáctico se presentan las siguientes triadas descritas en apendicitis aguda. Sin embargo, debemos reconocer que no existe aún, al menos que yo haya encontrado, evidencia en base a su utilidad en la práctica clínica. Bueno, ¿y sobre qué existe evidencia? Probablemente lo más importante es que es la combinación de hallazgos clínicos lo que tiene mayor poder al momento del diagnóstico que cualquier signo, maniobra o hallazgo en particular. Además, en segundo lugar,
reconocer que existen scores o escalas que nos pueden apoyar al momento del diagnóstico. Finalmente, respecto a la evidencia, los LR descritos para apendicitis aguda son los que se muestran en pantalla. Los LR corresponden a una medida de ver si aumenta o disminuye la probabilidad de una determinada patología, en este caso apendicitis. Entre 0 y 1, la probabilidad disminuye. Entre 1 y infinito, la probabilidad aumenta. Sin embargo, solo se vuelve significativo que disminuye la probabilidad cuando esta es menor a 0.3 y solo se vuelve significativo que aumenta la probabilidad cuando esta es mayor a 3. En pantalla, el signo que probablemente mejor aumenta la probabilidad de tener una apendicitis aguda sería este dolor o sensibilidad o descompresión que se podría realizar a nivel del punto de McBurney. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.